no vi ese video como tal. ¿Qué es lo que sucedía con el novio? Que El estaba chavo, como derrotado. no, el chavo va harto. caminando como, ay, lo mismo de siempre. Porque también hay una cosa muy importante aquí, el papel de la manipulación. Ujú. O sea, yo lo tomo completamente lo que estás diciendo porque tú eres el experto, pero en ciertos episodios que nos ha tocado experimentar, Ujú. es meramente lo que motiva a la acción total es la manipulación, porque saben que al autoagredirse no se van a lesionar realmente o no a gravedad, no va a suceder a mayores, pero la persona a la que quieren manipular se va a asustar, se va a hacerlo, va a ceder a hacer lo que sea que haya necesitado o haya pedido la persona que se está lesionando. Es manipulación. ¿Dónde queda esta persona? Eso es precisamente el tema que quiero tocar, porque muchas veces, como tú dices, una persona que se quiere lastimar es una persona que puede tener una enfermedad y es totalmente válido acudir a terapia y todo, pero muchas veces olvidamos el papel de la persona que está viviendo la experiencia con esa persona, el cuidador, la pareja, los padres, el hijo, los padres. Sí. Claro. Y muchas veces creo que son las personas que menos ponemos atención, ¿verdad? Porque tratamos a la persona que se intenta lastimar, claro. pero que la cuidamos, la abrazamos, la otra persona. La otra persona también hay que cuidar. Hay algo que también se habla de cuidar al cuidador, ¿verdad? Que también hay que cuidar su salud mental. Este tema de la manipulación, claro que es un tema polémico. Tiene diversas explicaciones realmente. Por ejemplo, observando una persona que dentro de una discusión tiene estas reacciones emocionales muy intensas, desproporcionadas, que se salen de la norma, porque la mayoría de las personas podemos mantener cierto nivel de control de impulsos cuando estamos enojados, ¿verdad? ¿Es algo consciente o es algo inconsciente? Es lo que voy. Vamos a imaginarnos una persona, yo me enojo mucho cuando manejo, ¿verdad? Si alguien se me cierra en Gonzalitos, ya en la mera entrada de los centrales y se me mete, me enojo muchísimo, la verdad, y mi cerebro diría, ¿sabes qué? Bájate y pégale a este vato, no sé, ¿qué le pasa? ¿No? Estás enojadísimo, ¿no? Pero hay una parte de nuestro cerebro, ¿no? Viene el pensamiento y se manda, por ejemplo, a nuestra corteza prefrontal. Entonces, dentro de la corteza prefrontal, evaluamos el risk-taking o la evaluación de riesgos. ¿Qué es la corteza prefrontal? Así es, la corteza... ¿Me preguntas qué es? No, o sea, que es como el filtro, ¿no? Así es, como este filtro del pensamiento en donde mide riesgos y finalmente se filtra de que no vale la pena porque mide las consecuencias, ¿no? Me van a meter al bote, me van a pegar, capaz que me sacan un arma. Voy a llegar más tarde porque voy a llegar más tarde. Es algo muy importante porque hay que humanizarnos. Son sentimientos que tenemos, son pensamientos que tenemos. Todos los tenemos. Exactamente, todos los tenemos. Nadie pues santo. Estamos normalizando estamos tratando de normalizar los berrinches en el tráfico. No, hace que a todos nos molesta que alguien se meta en la fila. Estamos normalizando el berrinche en el tráfico. Ok, claro. No lo estamos la cosa es la conducta después. Estamos normalizando el sentimiento. El hecho de hacer o no un acto violento es lo que tú dices que la corteza prefrontal es la. Sí, es lo que cambia, ¿no? Así es. Sí. Entonces, por ejemplo, cosas que nos pueden alterar esta capacidad de medir riesgos, el alcohol, las drogas o enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, en ese momento, de la pregunta de qué está pensando, en ese momento, por ejemplo, esta muchacha que se lanza, se habla de algo que se llama desregulación cognitiva en ese momento, y francamente no. No hay ningún proceso, digamos, como superior de cognición y el prefrontal está desinhibido. O sea, si tú lo mides en una resonancia magnética funcional, está apagada esta área que mide los riesgos. Y esta persona está actuando totalmente emocional, ¿sí? O sea, más con predominio de amígdala, que es un área del cerebro que le dicen como que más reptiliana, más antigua, que se basa... O sea, en español es inconsciente. Es inconsciente, simplemente es una reacción, ¿verdad? Pero al final sí tiene un propósito esa conducta. Esa conducta se aprendió de algo. De algún momento de la vida de esa persona probablemente aprendió que si realiza una conducta de esa manera puede llegar a obtener algo. Esto es algo ya más totalmente cognitivo-conductual. Y lo aprendió y eso se mantiene de manera disfuncional. En algún momento, quizá cuando éramos niños, por ejemplo,
el aventarnos al piso cuando nuestro papá no nos quiere comprar un carrito. No, eso es un tema bien interesante. Porque a mí me pararon una vez. Una vez. Yo nada más estuve con una vez. Y concuerdo totalmente, pero si nos pudieras hablar más de eso. Sí, o sea, francamente, imaginarnos mecanismos, de hecho lo hablamos como mecanismos de defensa, ¿no? Nuestras reacciones que tenemos a, por ejemplo, el papá no nos quiere comprar un carrito y el niño se avienta al piso y patalea y hace un berrinche. Entonces el papá, en medio del show que está sucediendo ahí en el Walmart de Gómez Morín, donde tú quieras, dice, oye, espérame, yo voy al Walmart de las Torres. Las Torres. Entonces el papá dice, no sabes qué, mijo, pues te compro. El Walmart de Huirala es la placa. Sí. Sí, pero disculpa que no conozco. Yo voy a las Torres, full disclosure, voy a las Torres. Y no está chido. Y no está padre. No, Muchos OD. Sí, muchas cosas ahí interesantes, pero al final Walmart, si nos quieres patrocinar, Walmart Las Torres, muy Walmart variado. Las Torres es lo mejor, La carne seca es la mejor selección que tienen, la neta. Así y es. los camarones están muy chidos. ¿Te gusta el camarón? No más que a ti. Bueno, y no venden cheve fuera de horario. es correcto. Nunca. Entonces, al final el papá le da el carrito, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Te lo compro, con tal de que De que ya te calles. ya que ya se calle, se detenga ese berrinche. Entonces el cerebro de ese niño aprende, se queda con que si yo no obtengo lo que yo quiero, puedo hacer esto y entonces lo voy a obtener. Y luego crece y Gilberto está aquí entre Recuerda, nosotros. chiquita, que no te oye el micrófono. Entonces, el problema cuando hablamos que ya se vuelve, que esta palabra que es controversial también, un trastorno, ¿verdad? Es, o podríamos decir, una conducta se vuelve disfuncional, es cuando ya no aprendemos a que esto ya no se puede continuar haciendo, ¿verdad? Entonces ya esta persona que ya es un adulto puede llegar a no obtener lo que ella quiere y ella se regresa a aquellos momentos en los cuales papá no le quiere comprar el carrito o la muñeca o lo que ustedes quieran, entonces actúa de una manera similar que ya no es apropiada en este momento. Esto definitivamente... Hay un tema muy bonito que me gustaría introducir, que es el límite. El hecho de que no le pusieron límites cuando era niña hace que no quiera que otras personas le pongan límites, sobre todo si esa otra persona no le está poniendo el límite, es alimentar la misma conducta. Y a lo mejor cuando esa persona le ponga un límite va a haber una conducta agresiva hacia esa persona. A Gilberto le fascinan los límites. La última vez que le pusieron un límite, ¿te acuerdas? ¿De qué hablas? De alguien que te Yo puso un soy límite. muy- Y me quita el micrófono, güey. A ver, cállate. Esta escena va a aparecer un delfín. Editadísima, estoy segura. Editadísimo y van a aparecer sonidos de delfines. Digamos que hay de todo en la vida del Señor, porque sí muchas veces hay antecedentes en la crianza de las personas que llegan a tener este tipo de conductas y hablamos de una disfunción ya en la vida adulta, porque como adultos ya no podemos realizar esas conductas, porque no va a ser aceptado, ¿verdad? Porque en la sociedad no podemos comportarnos de esa manera y van a haber consecuencias. El problema es que estas personas sufren al momento de hacer eso. ¿Por qué? Porque no pueden cambiarlo. Ellos no tienen otra manera de reaccionar porque utilizan lo que en ese momento les funcionaba, pero lo perseveran en la actualidad. Y es ahí donde intervenimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí la conducta sin duda es disfuncional y probablemente no está pensando y llega a tener consecuencias secundarias, ¿verdad? Como puede ser el obtener un beneficio, que lo podríamos hablar como algunas personas como manipulación, que están hablando de, pues, obtengo lo que yo hago esta conducta, entonces obtengo lo que yo quiero. Entonces es variado, ¿verdad? Es variado la perspectiva. Al final lo que observamos son síntomas clínicos en esos momentos. Es una conducta que es disfuncional, que debe de atenderse. Pero al mismo tiempo el límite, por ejemplo, del cuidador, de lo que hablábamos también hay que cuidar su salud mental. Cuidar al y cuidador. a cuidar al cuidador. Entonces a esa persona también, si puedes llegar a pensar, no tienes que tolerar esas cosas, realmente. O sea, ¿qué responsabilidad tiene esa persona? Porque claramente, por ejemplo, así como me lo estoy imaginando, no vi el video, pero como me lo estoy imaginando, no era la primera vez que eso sucedía. Entonces, cuando también nosotros... Comenta que hay como un fastidio, ¿verdad? Como un fastidio, un hartazgo, un burnout, ahí sí podríamos hablar, un burnout del cuidador, por ejemplo. Y entonces, si esa persona ha visto esa conducta de muchas maneras y quizá ya intentó ofrecerle ayuda, también debe haber un límite que debemos colocar, poniendo primero nuestra salud mental y decir... ¿Sabes qué? Pues ya, yo no te puedo ayudar. Hay quienes sí, yo con mucho gusto te puedo ayudar a localizar a alguien que te pueda intentar ayudar, pero yo no puedo.
Entonces hay que saber nuestras limitaciones. Y sin embargo, si no hacemos eso y mantenemos ese tipo de relaciones, también estamos hablando de algo que hay que explorar en el cuidador. Entonces son cosas polémicas, son cosas que hay que también estudiar. Habla del cuidador el hecho de haber escogido de perseverar con esa persona. Es que ¿verdad? ahí va. Quizá no escoger, pero quizá perseverar Perseverar en esa relación. A ver, ¿qué es decir? Ese tengo mucho que expresar. Expresa. 1. Entonces no es adrede ese tipo de actuar. O sea, lo que estás diciendo es que es como un hábito que ya tiene, más no es consciente, es un hábito simplemente, no le mete pensamiento. Digamos que es ambas cosas. Okay. Es una mitad consciente y una mitad inconsciente. O sea, lo inconsciente es basado en el pasado y lo aprendido, y lo consciente es aplicar algo que sabemos más o menos que nos funciona para obtener lo que queremos. Entonces es como un mix de ambas cosas. Ay, es que bueno, a mí en lo personal ese tipo de personas siempre son bien chifladas para mi punto de vista. Nunca se los digo, obviamente, y tengo muchas experiencias recientes. Entonces, realmente a lo que voy yo es, si no es adrede, o sea, si es una mezcla entre adrede y no adrede porque no pueden controlarlo, y tú como cuidador, porque pues en ese momento estás aprisionado, ¿sabes? Estás entre la espada y la pared, estás en un berrinche, yo no sé si eso es bueno decirlo como berrinche, pero tal cual parece, o sea, estás viendo a un adulto comportarse como un niño de 2 años, que era un niño de 2 años, gritar, pelear, inclusive aventarse así como para golpes, y mira, yo prefiero, me callo y me voy. Pero si no te permite huir la persona, entonces, ¿qué es el comportamiento que debes de tú tomar en ese momento? Yo siempre he dicho, el loco le gana al fuerte, entonces yo nunca me voy a meter con una persona que está claramente fuera de sus casillas. Vamos a tomarlo desde los dos puntos, desde el punto de vista de los padres y desde el punto de vista en un futuro de la pareja. ¿Cómo deben de actuar los padres ante esa situación? Y ya en un futuro que no se corrigió, ¿cómo debe de actuar la pareja? Buen punto. Hay diferentes cosas que abordar, por ejemplo, la necesidad de atención previa que haya tenido esta persona, por ejemplo, si ya recibió atención en salud mental o no la ha recibido, si la aceptó o no la aceptó, qué tanto riesgo puede llegar a haber, porque claramente se está poniendo en riesgo. Necesitamos... Y a las demás personas, imagínate que pasa otro carro y por accidente la atropella, ¿no? Y va a tener consecuencias legales. Entonces está poniendo en riesgo a sí misma y a los demás. Y se voy el coche. Pues desde eso, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones, ¿no? Si nos quiere patrocinar un taller, por favor. Que nos patrocine por favor un taller, porque hay una luz que no me está prendiendo y no sé qué está pasando. Es que me di cuenta hoy. Es que cuando se prende una luz y suena algo, le subes a la música. Ya no quiero ver, por favor. Le pones un sticker, ¿no? Sí, le pones un sticker de carita feliz para que ya no vuelva. Oye, de hecho, bueno, al rato les digo. Bueno, pero eso va de la mano con los malos salarios de los médicos. Si no, sí, yo si lo no llevaría. Tu carro, claro, yo lo llevaría a la agencia a hacerle el servicio. Si no, lo tengo que llevar a hacer el servicio con don Juanito, que Juanito, pues quién sabe si sepa o no. Pero cuidado. Seguramente sí lo sabe. Porque tiene un taller. Of course, my horse. De hecho, sí. Entonces, al final es tú como pareja, ¿qué rol tienes en esto? Hay un límite, incluso que de los papás, porque también necesitamos valorar nuestra propia salud mental. Entonces, sí hay un límite. Sí tenemos una cierta responsabilidad. Por ejemplo, esta persona me parece, ya tiene la mayoría de edad. Sí. Caso diferente cuando tenemos la tutoría o la responsabilidad como padres de alguien que sigue siendo menor de edad, de poder realizar el apoyo, brindarle los servicios de salud, en este caso de salud mental, para apoyar a esta persona. Sí tenemos esa responsabilidad tanto legal como ética, podríamos decir. A ver, Mamani, desde el punto de vista de la pediatría, el límite que debe poner el papá ante un berrinche de un niño debe de ser elevar la voz, debe de ser castigarlo, debe de ser dejar que se le pase el berrinche. ¿Cuál es la sugerencia desde el punto de vista de la psiquiatría? Debe de haber, dependiendo de la edad, Claro. dependiendo de la edad del niño, dependiendo la situación,
sí se debe de fomentar que sea un apego seguro. Debemos de enseñarle a los niños a poder regularse ellos mismos, o sea, cuando hay un berrinche. ¿Qué es un apego seguro? Un apego seguro sería, por ejemplo, que el niño pueda explorar, pueda explorar la realidad y tener conductas como de búsqueda sin necesidad completa del apoyo de los padres, sabiendo como que en la mente del niño, el niño sabe que los papás están ahí en caso que algo salga mal, ¿no? De alguna manera los tiene como interiorizados en su mente de que si la cago en algo, ahí están mis papás, entonces yo puedo medio explorar. Pero al mismo tiempo sé y estoy consciente de las limitaciones que tengo. Y esas limitaciones, ¿cómo se deben de hacer? Esa es la primera vez que Gilberto tiene un encuentro con el apego seguro. Es un castigo verbal, es un castigo elevando la voz. Lo que te está preguntando es si le puede golpear a su hijo o no. No. Claro Aquí no fomentamos la violencia. De manera ideal debe ser verbal. En el tráfico sí, pero... En el tráfico sí. Sí, debe ser verbal. Realmente, no se ha visto que ayude tanto los castigos. Es que hablamos ya también de cosas cognitivo-conductuales en un castigo. Hablan más de hablar de reforzamientos, ¿verdad? Reforzamientos positivos, reforzamientos negativos, como dar algo o quitar algo, más que dar un castigo como tal o que sea algo físico. Al final, hay diferentes maneras de la crianza, pero debemos fomentar esa especie como de apego seguro. Pero esto, ¿hasta qué edad tiene o sea, hasta qué edad sirve esto? Pues en general ya, se hablaban de como que fases del desarrollo, ya cuando llegan los niños, por ejemplo, a lo que se llama la fase genital, ya más de 10, 11 años, por ejemplo, pues ya en este momento ya está desarrollada la personalidad, mucho de esto ya está interiorizado. Y ya de ahí en adelante son conductas que ellos de lo que ya aprendieron en su desarrollo previo, lo van a estar midiendo contra otras personas, contra los compañeros de la escuela, sí, contra futuras parejas que tengan su primera novia, novio, novia en la secundaria. Yo creo que también, Manny, aterrizándolo un poquito, danos un ejemplo, porque creo que siempre es mejor dar las cosas con ejemplos. Entonces, ¿un ejemplo de qué? Un ejemplo de cómo se debe de realizar este apego seguro. Te está preguntando si le puede pegar a su hijo o no. Que no fomentando la violencia. Dale, ¿por qué hablas así? El norte, arriba el norte. Gilberto sí tiene un hijo, se llama... Sí tengo un hijo, sí es cierto. Vamos a imaginarnos otra vez el ejemplo del niño que quiere un carrito en Walmart y su papá le dice que no. ¿Sí te lo compraron? Sí, me compraron muchos, la verdad. Creo que ese fue un problema. Ahí tengo la colección. Pero, por ejemplo, si tenemos a ese niño que está gritando y pataleando porque quiere el carrito y está haciendo un show, para fomentar, por ejemplo, en ese ejemplo, un apego seguro no es inmediatamente ir a confortar al niño, ¿verdad? O callarlo, o cállate, o gritarle para poder calmar al niño, o pegarle tampoco. ¿No? Sí, sino es observar de manera, por ejemplo, en ese caso sería como que observar de manera calmada lo que el niño está haciendo. El niño al final está perceptivo de lo que el padre está haciendo, o el padre o la madre está haciendo, a pesar de que pudiéramos ver lo que no, está receptivo a lo que está sucediendo. Entonces es darle un poco de tiempo para que intente calmarse por sí mismo, regular sus emociones por sí mismo. Si batalla en esto, sí debemos de ser como un apoyo. O sea, los padres sí deben de acercarse sin levantar la voz, sin ser demasiado, por ejemplo, incisivos, pero confortar a ese niño, saber que están ahí, aunque sea en presencia y en silencio, puede llegar a ser. O con voz tenue, es una especie como de desescalamiento que se realiza. Y tratar de ampliar el diálogo a medida de cómo lo pueda tolerar el niño, ¿verdad? O sea, sin ser demasiado complicados, el tratar de explicar de por qué no se puede, porque si no se puede, o tratar de llegar a algún acuerdo o algún reforzamiento. Si tú te llegas a calmar ahorita, vamos a ver y ahorita vemos si te compro el carrito, ¿no? Si estás más tranquilo. O algo así podemos realizar como para fomentar un apego seguro. Contrario a lo que fue. No se debe de ignorar el berrinche, ni tampoco calmarlo así con violencia o con gritos, ni nada de eso, ¿verdad? Digamos como que ni tanto que queme al santo, ¿verdad? Algo así, o sea, no ser demasiado incisivos en querer extinguir esa conducta inmediatamente con un castigo, como un castigo doloroso o un elevar la voz, ¿no? Y un ataque a los sentidos. O sea, ni golpes ni gritos. Exactamente. Tenemos que permanecer calmados nosotros. Al final, lo que reflejamos nosotros, el niño está perceptivo a eso.
y va a aprender de eso, de cómo reaccionamos nosotros. Entonces, si el padre se mantiene calmado, tranquilo, en control de la situación, el niño deja de pensar que este sentido de omnipotencia que llegan a tener los niños, que al final, ya en el adulto que se avienta del carro, es este sentido también de omnipotencia y control, de que yo con mi conducta puedo controlar a la gente. Y eso se queda interiorizado. Que es algo muy cierto y lo vemos mucho en pediatría, o sea, que realmente los niños llegan a, como se dice coloquialmente, tantearle el agua a los camotes a los papás. Sí. Que los tienen bien medidos y saben hasta qué nivel tiene que ir el berrinche para que sean los papás, en qué situaciones debe ser el berrinche para que sean los papás, incluso con qué personas los papás es más probable que sean el berrinche a los abuelos. Entonces, este es un tema muy, muy interesante. O sea, que los niños ahí donde los ves 3, 4, 5 años, les tienen bien medida el agua a los papás, y cuando no se pone un límite, que ya lo comentamos, sin violencia, sin golpes, al final terminan en adultos que salen en videos de TikTok donde se tiran y quieren ser atropellados, ¿verdad? Aquí la pregunta es esta, o sea, ¿en qué momento o qué es lo que rige ese tipo de berrinche? Porque yo o cualquier persona no muy diestra en el tema diría, eso es manipulación. Pero no puede manipular a un niño de 3 años o 4 años, no puede tener esas habilidades o situaciones para poder manipular. Simple y sencillamente está utilizando sus medios pequeños para poder conseguir lo que quiere, pero eso ya viene siendo manipulación, porque mi duda es, y ni modo, tú siempre lo dices, los perros no manipulan. Pero, ¿y si me tienen medidas? O sea, si me tienen tal cual la medida de cuál es el que yo ya no voy a soportar. Y literalmente los perros de Ashley sí le tienen bien medida. Literalmente perros, mascotas, sus 12 perros, 12 discípulos, sí le tienen bien medida. Bien medida, totalmente. Y eso no es manipulación. Aprenden tu conducta. Ellos aprenden tu conducta, esas personas aprenden la conducta del otro. Y basado en eso, tienen su propia conducta. Es lo interesante. Pero no es manipulación. Caemos en algo que sería como que en la definición. Tú lo podrías llegar a llamar así, pero no. Aquí la cosa es ser empáticos y ser un apoyo en estas personas sabiendo que es una disfunción. O sea, que no es una conducta normal. Porque una de las cosas que sucede es que causan mucho estas personas. O sea, causan enojo, causan rechazo, ¿verdad? Nos causan hartazgo, frustración, y eso es un gran problema porque les impide tener relaciones de calidad, les impide tener incluso servicios médicos de calidad, porque imagínense una persona que realiza esto en un servicio que no sea de salud mental, en cualquier consulta de urgencias, son muy demandantes, y de hecho está estudiado eso. Las personas que tuvieron este tipo de apegos, que ahorita tienen este tipo de conductas, los que llegan gritando, golpeando a los doctores porque no les atienden su gripe por mitragas, ¿verdad? No, porque si no llegan y el médico no les puede atender su dolor de muela. O la famosísima, vine a traer a mi hijo porque vi una rata. Esa no me la sabía. Bueno. Pensé que ibas a decir la de la mordedura de burro. Sí, eso me encanta. Sí, bueno, no tanto porque él sí falleció. De forma trágica, pero me encanta el hecho de que le haya mordido un burro. ¿Cómo te muerde un burro? Que son cosas trágicas que pasan en el rancho de Monterrey, Nuevo León. Wow. Y ale. Sí, pero finalmente, ¿cómo se dice? Hay muchos pormenores, ¿verdad? Hay mucho nuance en inglés en este tipo de casos. Se puede ver de ambos lados. Hola, señor francés. Y ale, yo no lo entendí. También debemos recordar, ¿no? Que hay que... ¿Lo entendiste? Lo dejaban poner el traductor. El transductor. A ver, señora, déjame checarle. Le voy a checar la chichi. Échale el gel. Ya vamos a callar, ya. Hay que verlo de ambas perspectivas. Recordar que son personas que tienen conductas disfuncionales. Eso claramente es disfuncional. Ahí, recordando una anécdota, haciendo la residencia, una vez estábamos hablando de estos temas en una clase y un estudiante comentó lo siguiente: oye, pero a veces es normal, ¿no? Que te enojas con tu novio y te quieres aventar del carro. Eso se nos comentó. Entonces, como que, pues no, ¿verdad? No es normal querer aventarnos de un carro. Entonces... Uy, ¿qué pedo? ¿Quién te dijo eso? Yo creo que no es normal ni quererte tirar del carro,
ni tampoco decir, me ha pasado con varias personas de mi pasado. Sí me ha pasado. O sea, no querer, sino decirle al vato, me orillo. Sí me ha pasado. Bájame aquí en la Coyotera a las 2 de la mañana. No, íbamos en Constitución, iba yo manejando, o sea, yo ¿Tú manejo. ¿Tú tenías movimiento manejando? No, yo iba manejando. Okay. Y el güey estaba de que, bájame aquí, y abrió la puerta y le dije, por favor, no hagas eso, porque... Un vato. También lo sé. Ya sabes quién. Ok, no sé quién. El que es con... No puedo decirlo porque es Di demasiado... la primera letra, arróbalo. Es la única letra que... Hoy vamos a leerles El pequeño delfín que hacía... ¡Que se diviertan, cariño! Güey, yo me puse de nervios, me puse bien mal porque dije, si se tira... Y ¿Te luego lo me lo cobran? cobran, ¿Cómo y no? luego como si valiera algo. ¿Cómo no? Si ustedes, escuchas, conocen a alguien con estas características, Perdón, mi nombre está en pantalla. Y mi contacto. Tu teléfono. Mi teléfono. Pero, bueno, creo que aterrizando, esto requiere atención a salud mental, nos va a causar mucho, hay que cuidar al cuidador, van a haber límites también y hay que ponerlos. Oye, Manny, y aterrizando otra vez al tema del dinero, Uh-huh. ¿Cuántos subways genera tu práctica privada? Recuérdame, Gil, ¿cuánto costaba un Subway? 150 pesos. 150. Son como 6 Subways. 6 subways. ¿Nacional o internacional, doctor? Depende de cuál. O sea, Pero 6 Subways en ¿con la promedio. calculadora? Sí, ¿no? Sí, a ver. 6 por 150, 900 No. pesos. 7 Subways. 7 subways. No. 7 Subways. Muy bien, entonces ¿Mil? la práctica clínica de Manuel Ay, Jiménez doctor. como psiquiatra vale 7 subways, haciendo la conversión son 1,050 pesos, Sí. lo cual se consideraría un precio justo, a lo mejor en baja, No, No. sería En baja sería muy barato, pienso yo. demasiados. Estoy diciendo que 3,000 una consulta, ni siquiera de urgencia. De hecho, incluso, o sea, personas que tengo ahorita, que estoy atendiendo en psicoterapia, que se encuentran, por ejemplo, en España, hablan de que en promedio, el mismo tiempo de una sesión, que es aproximadamente 45 minutos, en España la cobran desde 200 a 300 euros. Ok, y la cobran antes. Y la cobran previa, ajá. ¿Y si le tomas o no? Ajá. Así es, y sí, Que está lo que totalmente. estábamos- Se tenía que Es desde Es otro antes. tema muy polémico Sí. porque odiamos a los pacientes que te cancelan la consulta. Odiamos totalmente porque quedamos como payasos esperando y perdemos nuestro tiempo. Es un tema ahí de la conciencia pues, de la población que atendemos en general. En psiquiatría, por ejemplo, hablamos mucho de un encuadre terapéutico y de hecho, por ejemplo, desde la primera consulta sí hablamos de esto. Hablamos de que cita agendada y cita que, por ejemplo, si no se avisa con 24 horas de antelación de que no van a poder asistir a la consulta o es una urgencia médica y no es una urgencia médica familiar o algo por el estilo, la consulta genera honorarios. Ya de ahí a que realmente te lleguen a pagar eso, puede ser que no te lo lleguen a pagar, pero sí es algo que se llega a utilizar como parte de un encuadre terapéutico en nuestro caso, porque al final cita agendada es una cita que se reservó para ese paciente, y si el paciente no acude y no avisó, pues al final nos afecta a nosotros. Y si es algo que es ético llegarles a cobrar a los pacientes, si tú previamente ya les dijiste este encuadre, o sea, previamente de tal cual cómo te manejas y políticas de cancelación, y no lo cumplen, pues es un aviso que ya se les dio y es ético llegar a cobrar. ¿Por qué? Porque al final de por sí es baja la remuneración. Ok, Manny, y otro tema importante que quiero tocar es lo barato sale caro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si tú acudes a una consulta médica que te cuesta 50 pesos o que incluso ni siquiera genera honorarios, sino es propina? ¿Qué es lo que podemos esperar del servicio médico? La verdad es que se ha abaratado mucho en general. Prostituido el gremio médico en general. Y no podemos esperar mucho realmente de este tipo de consultas. Muchas veces está muy sesgada a venta de medicamentos, venta de fármacos,
venta de estudios de laboratorios, pruebas que son innecesarias, a veces hasta iatrogénicas, ¿verdad? O sea, que puedan generarle un daño al paciente el puro hecho de hacer o solicitar ese estudio. Personas que tienen cédulas falsas. También, usurpación de funciones, Claro. hay un montón de cosas. Por ejemplo, en la salud mental, los coaches, ¿verdad? Los coaches. ¡Wow! Tema, Qué buen tema. Qué qué buen tema. tema. A ver, Manny, cuéntanos, ¿qué son los coaches? Me rasguñaste. Uf, los coaches. Es que me puso tenso la situación de los coaches. Sacaste las garras. Saqué las garras, mi hago. Los coaches, yo creo que nomás ellos podrían definirse lo que son, pero el rol que asumen es como ¿Qué tipo de estudios pudiera llegar a tener un coach? Primario. Si te pudiera, un examen. te Sí, podría me la trunca. decir que lamentablemente he visto al menos un psiquiatra que ha tomado cursos de coaching. Ay, cállate, Y eso no es me una... digas quién. Sí, ¿Red no, flag? no, pues sí, total red flag. Pues ya lo Pero cambiamos. los existen y sí son red flags. Pero hay de todo. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay Nutriólogas. nutriólogas, hay personas que no terminaron la... Actrices. La universidad. No te escuchamos lo de, Youtubers. ¿no te escuchamos lo de nutriólogas, Ashley? Nutriólogas. Ah, muy bien, perdón, te escuchamos. ¿Y qué estudios tienen? Digo, hay una especie como de... ¿Cómo se le llama? Como una especie como de consejo, una especie de Pláticas. diplomados que llegan a hacer, que pues ellos mismos definen qué son, ellos mismos... Los honoris causa. Ellos Es definen hermoso. qué es el coaching, cuáles son sus supuestas funciones, pero al final es una especie... María, tu experiencia, una persona que no tiene ningún tipo de estudios, ningún tipo de experiencia, que se autodenomina como coach, ¿cuánto puede llegar a cobrar por un servicio? Incluso llegan a cobrar lo que un psiquiatra, realmente. O sea, desde los 500 pesos hasta los 1000 pesos, incluso más, dependiendo de la fama que se hagan. De los seguidores que Los tengan. seguidores, esos coaches. Sí, sí, Y sí. esos coaches, y lo digo muy entre comillas, ¿verdad? Creo que arriba del millón de seguidores ya vienen en 10,000 pesos las asesorías, ¿verdad? Sí, he visto. Los hay de todo. Sí, he visto. Los hay de negocios, los hay de vida en general. De auras. De auras, Ay, imagínate. las amo, porque qué forma de ganar dinero, de verdad. ¿Y qué podemos decir? Pues son personas que utilizan la pseudociencia, que agarran un refrito de áreas de psicología, áreas de psiquiatría. A tu experiencia, ¿de qué se ancla esta gente? ¿Cómo es que subsisten? ¿Qué agarran de sus pacientes para lograr tenerlos cautivos por tanto tiempo? Tienen pacientes y personas que van vulnerables. Sí. Y ellos tienen como una especie de poder encima de ellos, porque va una persona que muy probablemente le hubiera ido muy bien yendo a algo de salud mental, ya sea con psicología clínica o psiquiatría. Sin embargo, llegan por cultura popular y por visibilidad a veces, Porque no hay tabú. y porque no hay tabú también, totalmente, llegan con un coach. Ese es también otro tema Ujú. que quiero tocar. ¿Las enfermedades mentales tienen cura? Dependería de cuál estamos hablando. Hay muchísimas Que no se enfermedades pueden mentales. Hay muchas que se controlan. Hay muchas que remiten. ¿Sí? Es que es un tema muy importante porque también a veces pueden llegar a pensar los pacientes que los tenemos cautivos en una consulta por X cantidad de Ujú. tiempo y está la creencia de que es por aprovecharnos de ellos o que a lo mejor por querer seguir generando honorarios cuando realmente Pagando las placas del carro. es algo muy importante lo que mencionas, que muchas enfermedades mentales no es nada más tómate una pastilla y siéntete mejor, sino Así que es un seguimiento a largo plazo y como tú dices, muchas veces no se va a quitar la enfermedad mental, sino que va a haber episodios o recurrencias o va a estar mejor, va a estar peor. Así es. Pero que obviamente entre más apego hay al tratamiento y a la consulta con el psiquiatra, Ujú. mejores resultados va a haber. En cambio también yo creo que he escuchado también mucho este tema de los coach, que ellos sí te prometen que va a haber una cura. Sí, al Si le final echas ganas. Sí, esas ganas. les puedo decir totalmente, es pseudociencia, no están sustentados en nada. No hay nada que Y perder. cometen, ¿cómo podemos llamarlo? Mala praxis, caen en algo totalmente no ético, ¿verdad? Porque les llegan pacientes francamente bipolares, pacientes con esquizofrenia y al final terminan muy mal esos pacientes, historias de horror, tanto para el paciente como para terceros. Y al final ellos pues, no son demandados, ellos
ganan hasta incluso más que especialistas. Y pues bueno, ya hablaríamos como temas de justicia. Eso es un ¿verdad? tema muy, muy interesante, no son demandados. Eso es muy, muy interesante. Y la realidad es que inclusive aunque pase algo, un resultado negativo, las personas se quedan con un gracias. O sea, terminan agradeciendo la experiencia porque es una ilusión de la causalidad. O sea, ni siquiera no importa realmente si es real o no lo que está sucediendo, ellos te están enviando a una añoranza que le están dando vueltas y vueltas y tú feliz y no pasa nada y está bien. Y si no hay un resultado positivo es porque Dios así no lo quiso. Sí, de hecho es también muchas veces como incluso el trauma sectario, ¿no? O sea, que agarran tus peores miedos y los usan en tu contra y te llegan incluso a manipular para que tú hagas ciertas cosas para poder mejorar de tus peores traumas. Ya, tu mejor tema. Leyendas legendarias, Sí. los amo. Vengan. Pero pues sí, hay de todo y se atrasa mucho la atención de estas personas. O sea, me han tocado personas que han estado un año con los supuestos coaches y la depresión llega muy, muy mal, ¿no? Y hace un año pudimos haber iniciado un tratamiento basado en evidencia, tanto, digo, al final también, uno de los mitos también es que los psiquiatras nada más damos el chocho, damos la receta. ¿Todo paciente con una enfermedad psiquiátrica requiere tratamiento médico? Dependerá de qué tratamiento médico, ¿no? Si estamos hablando de tratamiento farmacológico, no necesariamente, ¿verdad? O sea, es también un tabú, ¿no? O sea, de que si vas con el psiquiatra a fuerza te va a dar un medicamento o incluso no se está tocado, si no les das medicamento creen que no los atendiste. Sí, también, por ejemplo, inclusive podemos hablar, es que tenemos que hacer intervenciones muy empáticas con los pacientes y tratar de individualizar siempre los tratamientos, porque sí utilizamos las enfermedades mentales y los diagnósticos como ayuda para encontrar tratamientos, investigarlos, pero al final tratamos personas, tratamos humanos, entonces de manera integral, entonces individualizamos y hay personas que los atendemos en salud mental y decimos, esta persona pudiera beneficiarse de un medicamento, pero no es una absoluta necesidad. Podemos dar un tratamiento que se llama psicoterapia y no hay una sola psicoterapia, hay diferentes tipos de psicoterapia. Y dependiendo del medio, ya sea privado o institucional, podemos derivarlos a un tratamiento psicoterapéutico que es un tratamiento, que francamente podemos ver cambios cerebrales a largo plazo gracias a una psicoterapia. Entonces no se quedan sin tratamiento. O podemos darles las mejores recomendaciones de ejercicio y nutricionales y estamos haciendo una intervención y estamos tratándolos de manera médica. Eso es un tema también muy importante que estás mencionando, la nutrición y el ejercicio, que muchas veces quedan en segundo, tercero, cuarto plano en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas y creo que es muy importante que lo menciones porque hay una conexión mente-cuerpo muy importante y al final de cuentas sí hay veces que el paciente requiere pues que haya un medicamento que les aumente las endorfinas o cualquier tipo de neurotransmisor, pero también es muy importante recalcar que nosotros podemos aumentar esta cantidad de neurotransmisores por medio del ejercicio, de una buena nutrición. Eso es conductivo-conductual, ¿no? El poder cambiar conductas nocivas por conductas realmente en pro del paciente, beneficiosas e inclusive que sean integrales al padecimiento. ¿Qué opinas del tabú extremo que siempre escucho y que siempre trato de cambiar cuando hago una referencia? Que es que yo quiero ir con psicólogo porque el psicólogo te escucha, el psiquiatra nada más te medica. Pues lo que acabas de decir, yo entiendo. Pero ¿cuál es la real diferencia? No es por abrir debate de conflictos ni nada, pero es porque siempre me lo dicen. Es que no, yo prefiero ir con un psicólogo porque pues es que me va a dejar hablar y el psiquiatra no me va a dejar hablar. ¿Consideras que hay compañeros, Manny, que sí pueden caer en este error de únicamente darles medicamentos a los pacientes y no escucharlos? Sí. O a lo mejor no hacer sentir a las personas que son escuchadas, que también pasa. Diríamos que hay de todo también en la vida del Señor. Depende del medio. En el medio privado es mucho más sencillo poder hacer las cosas mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más tiempo, hay más calma, hay menor urgencia y podemos abordar de manera más integral. Sin embargo, el sistema de salud en México, en todos los ámbitos y en salud mental, el presupuesto es mínimo y muchas veces sí se tiene que caer en eso, lamentablemente, por el volumen de pacientes que se atienden, que el psiquiatra se tiene que
Tiene que hacer la consulta en 5 minutos. ¿No? Hacer la consulta en 15 minutos, a lo mucho 15 minutos, y tener que ser solamente tratamiento farmacológico y no abordar de manera integral como debería de ser. Y existe un fenómeno que me imagino que también lo deben de haber hasta algún punto, incluso por ejemplo lo ven también mucho en medicina familiar, que es también el burnout de la profesión, ¿verdad? Que de hecho, por ejemplo, si no conocen, en el IMSS, por ejemplo, les ponen, tengo entendido, creo que 24 pacientes al día a los médicos familiares en un turno de 8 a 2 de la tarde. O sea, que es un paciente cada 15 minutos. Ver 24 personas que traen un mundo de problemas y un mundo de patologías y abordarlos de manera integral por toda su vida, a los cuantos años ya están totalmente disociados, ya son insensibles. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa de ellos para poder sobrevivir. Entonces, imagínense, ver eso. Como especialistas en otras áreas, como en salud mental, hay un poquito más de tiempo y un poquito quizá menos de pacientes. Sin embargo, es el mismo fenómeno. Es institucional, hay que verlos rápido, con pocos insumos, con poco apoyo. Muchas veces se les contrata a los, incluso médicos psiquiatras, por ejemplo, en salud mental, en hospitales psiquiátricos, por honorarios, sin prestaciones de salud, sin plazas. Entonces, ¿qué incentivos hay para atender al paciente y poner todavía más de nuestra vida que de por sí ya dimos 11 años, ¿no? Sí, entonces es complicado. También muy importante la salud mental y física del doctor. Así es. Exacto. Cómo tiene que estar para poder atender bien a los pacientes. Exacto. Con hambre, sin poder ir al baño. ¿Está pesado? Sí. Me pasa mucho el hambre. Sí. Que incluso, digo, no se les ha tocado la situación que hay veces que el hecho de parar la consulta por ir a comer algo o por ir al baño o por un café incluso ocasiona, ocasiona molestia. La coca de dieta. Sí. Ocasiona molestia a los pacientes, por ¿verdad? supuesto. ¿Cómo es que no vas a tener la vocación de síguele, de que me permites, solamente quiero ir a fumar porque soy un ser vivo y necesito? Entonces ahí pues el psiquiatra lamentablemente sí llega a caer en eso a veces. Digo, sí me ha tocado, en mi formación así lo eran muchos, no todos. Digo, no generalizamos ni a ningún lado, pero sí los hay. O sea, así hay psiquiatras que se dedican francamente a ver al paciente rápido, darles recetas. Lamentablemente sí, y no es la manera más óptima, pero son producto del sistema. Sí debemos, o sea, ahí ya es un tema personal de qué tanto queremos poner nosotros como para hacer las cosas de manera más integral, pero sí los hay. Pero también los hay incluso psicólogos institucionales. También he visto ese fenómeno de que, tiene esto de psiquiatría. No, ya el psicólogo ya se desliga. Entonces, de ambos lados llegan a estar mal, tanto como psiquiatras como psicólogos. Entonces, no podemos como generalizar de que el psiquiatra no te va a escuchar de manera óptima. El psiquiatra también, el psicoterapeuta también, no solamente realiza intervenciones farmacológicas, sino que también da psicoterapia. De igual manera, el psicólogo, que desempeña un papel todavía muy importante en cuanto al rol de la psicoterapia, porque es más sencillo el acceso a psicólogos clínicos bien capacitados en psicoterapia que alguien con todavía una formación más específica, que es del psiquiatra, porque además el psiquiatra ve cosas más complicadas en cuanto a salud mental. Y creo que también lo que mencionamos hace rato, o sea, a final de cuentas, si tu carro está fallando y le llevas con don Juanito, pues también vas a recibir los resultados de don Juanito. Aunque Ashley vaya todo el tiempo con don Juanito. ¿Me permite? Que si llevas a tu carro a la agencia, ¿verdad? Y haciendo la comparación, pues no es lo mismo que, pues no creo que haya cosa más importante que tu salud mental y física. No es lo mismo en una institución pública donde muy probablemente estés esperando y con otras 40 personas a hacer un poco el sacrificio de acudir con un médico que tenga su consulta privada y que te pueda dar el tiempo y te pueda dar la atención. Es que al final del día no es sacrificio porque es tu bienestar, entonces no puede... Sí, no hay gasto más importante. Exacto, ¿verdad? O sea, es un sacrificio, si lo quieres ver así, el juntar para ponerte uñas, para ponerte pestañas, para pintarte el cabello. Súper Eso importante. yo lo vería como sacrificio porque realmente no es necesidad, eso es un lujo, no hay necesidad. Pero tú vas a arreglarte ese pelaje. Por supuesto que no, eso ya nació así. Entonces, el punto es, cuando es salud, no se puede escatimar. Si no hay salud, no hay nada. Hay modo anécdota, porque me recordó justamente que estaba discutiendo con una compañera de psicología, que estamos viendo pacientes en conjunto, y me platicaba un amigo de ella que se dedica a maquillar para bodas, para eventos, y que acababa de darle... ¿Amigo? Una amiga, y me hablaba de que su amigo, que se dedica a eso, acaba de darle anticipo de una camioneta Audi.
y me platicó de los honorarios que él cobra por los eventos. Y sí me quedo, wow. Después nos pueden dar números porque aquí nos encanta hablar de dinero. esos detalles. Se avienta un evento de maquillar ¿cómo se llama? Déjame hago rápido la conversión a A Subways. Subways. ¿Cómo se dice? Bridesmaids. Bridesmaids, A las damas de honor. Maquillar a las damas de honor Ujú. y a la mamá y a la familia a la cercana, familia, al a la noviecito y a la novia. novia. Ajá. La prueba de maquillaje, el maquillaje sí, del me día encanta y eso. el retoque. Ujú. Paquete de entre 40 y 50 mil pesos por evento. Ok, Pero rápidamente la conversión serían 333.33 Subways. Son muchos Subways. Son muchos. ¿Cuántas familias pueden comer esos Subways? ¿Cuántos Yo creo que centímetros serán, un Gilberto? Cuéntanos. un hospital puede comer con un ¿Te evento. paso una servilleta para la baba? No, gracias. No me como 30 centímetros. Lastimosamente. No puedo. Ok. Está en práctica. Vamos avanzando. Luego me entrenas, pero ¡Wow! ¡Qué fuerte! Si les estoy estorbando, me retiro. ya se volvió muy tenso este episodio. La tensión sexual es demasiada. Sí, aquí. demasiada, ya se está estorbando. Pero bueno, nos comentabas que Me sentí con mi mamá, güey. de como un estorbo. Ven, la terapia, amiga. Si voy, no está funcionando. Oye, y eso es como... Vas con don Juanito. Sí. ¿Tú vas con Con don Juanita? Juanito. No, Dios. O Juanita. No. Bueno, Eh, en la noche de don Juanito y en el día de don Juanito. Oye, no, es que no le sale. Doble trabajo. Oye, ya aterrizando, y eso lo ven como prioridad. Para eso, Por supuesto. eso no se cuestiona. No, vas a ir Eso no se X cuestiona. a la boda, ¿verdad? Se necesita esa imagen, es la sociedad. ¿Qué van a pensar de ¿Qué ti van a y pensar? esperar de ti? Entonces, Fíjate, es un se tema da. muy interesante de la sociedad de la imagen. No voy a pagar. El que anda bien acá. No voy a pagar. No voy a pagar 7 Subways por una consulta con mi psiquiatra. Pero sí voy a pagar 333.32 Subways en lucir fabulosa en la boda. ¿Cuántas horas? ¿5 horas? Por, ¿6? Ni sí, creo, depende porque luego cuánto- se ven bien mal porque se empiezan a tomar un chorro y se... Sí, sudan y todo, muy sí. probablemente ya a las 12 ya se les Sí, acabó. sí, el la hechizo. cenicienta se Pues sí. vuelve calabaza en el segundo. Ujú. Sí, es todo un tema, el tema de las prioridades. Sí, sin duda, ojalá fueran las cosas diferentes en el sistema de salud, que se pudiera atender como podemos atender en la consulta privada. ¿Dirías Pero- que es más fácil que una persona se haga algún tipo de procedimiento estético antes de ir a terapia psiquiátrica? Sí, totalmente. Y yo creo que de hecho, es común la prevalencia de trastornos mentales en la consulta, por ejemplo, de cirugía plástica. Es prevalente. Vamos a hablar de BDD. Hay de todo. Body dysmorphia. Entonces, al final, terminan yendo allá y al final, pues no ese es el problema necesariamente, ¿verdad? Son personas que llegan a tener cirugías recurrentes y sin embargo hay un trasfondo de salud mental. ¿De qué te estás acordando? Nada. ¿De quién te estás acordando? No podemos decir nombres porque luego se patrocinan. Pero sí, es más común se hacen otras De cosas. esta chava no van a estar hablando, güey. Ya déjenla en paz. Y al final, digo, es la realidad que tenemos. Hay que trabajar con la realidad en Lo que hay. la que Porque vivimos. eso es lo que hay. Con lo que hay, y al final digo, si se puede realizar esa inversión en nuestra propia salud, yendo con un especialista certificado, capacitado, que te pueda ayudar, porque al final realizando ese tipo de intervenciones, bueno, llevando a tu hijo con un pediatra calificado en El más general, certificado, dale. o con un especialista en salud mental, es una inversión para que quizá te vaya a costar el tratamiento tal cantidad de dinero por tal cantidad de tiempo. Sin embargo, el tiempo laboral que no ibas a tu trabajo y perdiste el trabajo porque no te podías salir de la cama, ¿verdad? Sí. O porque tu hijo estaba enfermo y se complicó y al Porque final... se accidentó, porque pues, se tuvo accidentó. un momento de rush. Es importante eso porque precisamente el hecho de no prepararnos para una situación así, de que haya un accidente con el niño, que haya una enfermedad con el niño, pero sí usar ese dinero para maquillaje, para fiestas, para etc. A final de cuentas caemos en instituciones que desgraciadamente están sobrepasadas y que desgraciadamente no siempre se toman las mejores decisiones por falta de tiempo, falta de insumos médicos. Entonces creo que es muy importante siempre estar preparados para una eventualidad.
2, acudir con un profesional certificado. Todo médico aquí en el país tiene una cédula profesional, una cédula de especialidad. Es muy importante que al momento que ustedes acudan con algún médico especialista, certifiquen en la página de Gobernación que su cédula corresponda al nombre que viene en la receta, porque hay mucho fraude ahorita entre médicos. Y también que esté certificado con su respectivo colegio de especialidad. Estar seguros que es el médico que te está atendiendo, que los medicamentos que te está dando son los correctos, que a veces es un poquito difícil de discernir, pero pues nada más con motivo un médico que siempre te da antibióticos o te da lo que tú le pides, pues no necesariamente pues es la mejor opción, ¿verdad? No. Siempre hay que tener criterio y siempre hay que entender que las cosas que recetamos los médicos lo hacemos bajo nuestra experiencia, bajo los casos que hemos visto, bajo los 11 años que hemos estudiado. Principalmente bajo la ciencia, porque Bajo hay una metodología científica por la que seguimos las cosas, no es por la experiencia, es más por la metodología. Por la metodología, también por la experiencia, porque muchas veces nos tocan atender casos previos que atendimos de cierta manera y que tuvimos cierto resultado. Sí, pero vamos a dar esto, porque el hecho de ser la pero experiencia sí, no es porque luego dicen, ay, los, es un viejito, él va a saber más, y está súper... Que eso es falso. Hace 30 años que no lee las actualizaciones, los artículos, y el huerquito o la huerquita, ay, tú eres... Ay, güey, ¿cómo me dijeron? Tú eres la doctora. Y yo pues traigo la bata, ¿sabes? Tal vez soy la que limpia. Si hay como en México de que si el médico no tiene canas, se ve joven. Si el médico no tiene canas, pues no es médico. Problemas, entonces. Pero sí tengo. Yo no tengo. Por eso la certificación. Somos fabulosos, somos excelentes médicos. Pero justo por eso es importante la certificación que hablas, porque nos piden como colegio cada 5 años a lo mucho el recertificarnos. Y eso es o presentando un examen o avalándonos con cosas académicas, constancia de tiempo. Sí. Académica no recuerdo el nombre exacto, pero congresos, diplomados, que es la evidencia más nueva, lo más reciente. Porque entonces ya quedamos que no es por el expertise ni por la forma en que tuvimos todas las experiencias del universo, porque muchas veces puedes experimentar sin tener esa experiencia sin tener que haberla vivido, sin tener que haberlo regado tú. Puedes simplemente leer, aprender de los errores de otras personas. No, y leer artículos que estén... Estar en constante actualización. Y esto no se refleja en los años que tengas como médico, se refleja en tu afán y en tu querer estar al acorde a las evidencias que hay. O sea, estar revisando todo el tiempo qué es lo nuevo, qué es lo que de verdad está sirviendo, qué es lo que ya está desactualizado, qué es lo que ya para nada se utiliza y qué es lo que funciona para cada paciente, porque no es una receta de cocina, es integral, es individualizar y es toda ese es el arte, esa es la magia de la medicina, el poder individualizar cada caso, porque todo paciente es un mundo, tanto desde el medio en el que se desarrolla, como a mí me causaba mucho ruido las compañeritas que eran nutriólogas sin agraviar del TEC. Ya creo que hay un tema con no hay. Sí. No hay. No, sí hay tema, porque, o sea, la niña llegaba con el pacientito que era un paciente rural de era un ejidatario, o sea, hablemos de alguien que realmente no tiene acceso a un HIV, ¿ok? Y llegaba y le daba su dieta, y en su dieta venía un kiwi. Y el viejito era ¿De dónde? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Y la chavita le explicaba bien emocionada. No, tienes que individualizar, tienes que ponerte en el papel de con quién estoy hablando. Sí, que también en el tema de la psiquiatría, obviamente hay fármacos más caros que otros y también buscamos adaptarnos a cada bolsillos. Paciente, ¿verdad? Que se vale decir a los bolsillos, oye, este medicamento que es mejor, pero pues cuesta 5,000, 10,000 pesos, o sea, también se vale decir, oye, esta es otra opción que también es muy buena, que se ajusta mejor a cada paciente, o sea, no todo el mundo tiene, lo va a agradecer. No todo el mundo tiene 50,000 pesos para tratarse al mes de algún... Tú no tienes... Bueno, Samuel García sí tiene... Y dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Sí, no, digo...
Es lo que es, o sea, tú das las opciones, porque pues también nosotros quienes somos para decir cuánto tiene cada persona, tú das las opciones, Así es. Mira, o sea, no estás asumiendo de que, tiene dinero o no tiene dinero, simplemente estás viendo. Y ni siquiera, o sea, un ejidatario puede tener mucho más. Claro, uy, ese viejito se subió a una troca que ya quisiera yo, que yo quisiese. O sea, es igual que el gordo de los tacos, se subió a un trocón y él siempre nos decía, yo no tengo ni la primaria, perros. Y nosotros estudiando y comiéndonos el taco así de 25 pesos, y regalaba el agua. Y te lo fiaba, ¿no? El taco. Y te lo fiaba. Descansa en paz el señor de los tacos, un beso hasta el cielo. Gordo, te amamos, Financiaste nuestra comida durante la universidad. Muchas gracias. Diosito te tenga en santa gloria con muchos tacos. Diosito te tenga en fuego lento porque tú sabes que te lo merecías. Te amo, güey. Te divertiste mucho en vida. Y qué deliciosos tacos. Y no siguieron sus familiares vendiéndolos. Me chocan. Ya nos dio hambre en este perfil. Ay, sí se me antojaron, pero es que ya no existen. Vamos a ir cerrando el episodio. Manny, ¿qué conclusiones nos puedes dar el día de hoy? Yo diría que tanto como médicos generales y como especialistas sí llegamos a cobrar muy pocos Subways en general para el tiempo que le dedicamos a poder llegar a este punto de poder empezar a ver pacientes de especialidad o pacientes en general. ¿Es falta de vocación? No es falta de vocación el hecho de cobrar lo justo, ¿no? Simplemente es un servicio que estamos proveyendo muy especializado. Y lo hacemos siempre en pro del paciente, no es cualquier cosa. Nunca es con dolo. Lo que hacemos nunca es con dolo, nunca es con el fin de cobrar ni volvernos ricos. No nos volvemos ricos como médicos. Nada. La verdad es que no. Para nada. Mejor el gordo de los tacos. Mejor venden tacos, mejor. O maquillaje. Uñas, den maquillaje de boda. Maquillajes, pies de rico. Ahí sí puede haber dinero, aquí no hay. Acá. O abran como Hills o OnlyFans. No lo he abierto, pero próximamente. O sea, no abierto el OnlyFans, lo otro. Otro ya está abierto. Ya, y te quitas colaboración con Manny en el OnlyFans. Oh my god. Próximamente. Uf. Wow, Hay que sacar. Estoy estorbando no paga la medicina. Podríamos hacer unos 2, 3. Bueno, que llegue. Sí, estaría muy bien. Sí, OnlyFans. También opciones válidas y probablemente les vaya mejor que a nosotros. Pero al final lo hacemos no es queja, por algún motivo. Es amor al arte, hombre. Amor al arte. Mucho de esto es amor al arte y ayudar a las personas. Y nos vemos guapos en bata, entonces es por eso. Técnicamente es puro ego esto. Fíjate, yo no uso tanto bata yo. Y no fue por ver House que... No, me choca, doctor House. Que somos doctores. Así pero que por favor háganse más no internistas, por favor. ¿No lo viste? Yo sí me gustaba que cojeaba. Entre más cojo... ¿Entre más qué? Entre más coges que... pero sí. Bueno, Manny, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios dónde consultas, tu teléfono de contacto, dónde pueden sacar cita. Y las emergencias también. Igual con la doctora Ashley vamos a igual poner su contacto, su consultorio, cuánto cobras, no, vamos a poner en su consulta. En su consulta. Y también mi blog ahí de dónde consulto y todo. ¿Tu blog? Eso. ¿Tu blog? ¿Tu blog? Oh my god. ¿Quiere cobrar ya? ¿Lo trae puesto? Sí. Entonces, medicina no deja, pero no deja. Lo hacemos con amor y por amor al arte. Lo hicimos con amor, no nos deben nada. Excelente, pues bueno, gran episodio, chicos. Cerramos porque ya se hambre. Con el gordo, vámonos. Un hot seat. Well, I don't show off, don't criticize.